Padre, Dios fuerte y poderoso, proveedor, aquel que guarda nuestro camino, Señor, al Señor Jesucristo. Pedimos por la presencia de tu buen Santo Espíritu en este lugar. Que tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y yo sé que tú estás aquí, Señor. Toma el control de esta reunión, que el mundo, que el enemigo no puedan interrumpir en todo eso, Señor. Haz grande, Señor, tu palabra en medio de nosotros. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor, te lo rogamos. Quebrántanos de ser necesario, Señor, pero que nadie quede vacío, Señor, tu palabra. Que todos sean llenos de ese alimento espiritual, que no se desgasta, sino que permanece para vida eterna. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. He aquí, Señor, súplenos el pan de cada día. Dásnoslo hoy, Señor. Y no hablamos del pan terrenal, Señor. Hablamos de la palabra que viene de ti, Señor. Lo rogamos, Padre. Hágase tu voluntad. Úsame como tu instrumento. Ata al enemigo y échale fuera, Señor. Pues no tiene parte ni suerte en ninguno de tus asuntos. Hoy este día sea de gran bendición. No solamente en esta reunión, sino aún cuando termine y vayamos más allá. Este día sea de bendición para todos nosotros, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Normalmente buscamos que la palabra del Señor se amplíe en muchos ámbitos de la vida. Y ciertamente eso pedimos y eso nos da el Señor. De mi corazón quisiese predicar cosas alegres, pero hermanos, como está la situación ahorita, la verdad es que debemos estar muy atentos, temerosos, preparados. El enemigo nos ha pedido para zarandearnos, hermanos, y debemos orar los unos por los otros para que permanezcamos firmes en la fe, hermanos. Quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 22. Si le quieren poner título a esta predicación, pueden ponerle Principio de Dolores. Lucas, capítulo 22, versículo 31 de la palabra del Señor. Lo que estamos a punto de leer es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con su apóstol Pedro. Dice así, Lucas capítulo 22, versículo 31 de la palabra del Señor dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Este pasaje de la Biblia se ha leído muchas veces en el ámbito de Pedro, de que ustedes conocen o saben que después de ese acontecimiento Jesús va al monte de los olivos, al Getsemaní, a orar. Ora el Señor en un gran sentimiento, compunción. Le pide a su Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y vemos en una de las pocas ocasiones a Cristo en verdadera necesidad, en una urgencia, en un sufrimiento. Y después de esto, Judas, el Iscariote, por medio de un beso, le entrega a los romanos. Después de que Jesús es encarcelado, Pedro lo ve. Pedro ve cómo se llevan al Señor Jesucristo. Y unos hombres de alrededor lo señalan y dicen: mira, ese estaba con Jesús. 3 veces, hermanos. Pedro dijo: no le conozco. Yo no soy. Y entonces cantó el gallo. Esa historia ya la sabemos. Esa historia es la que hemos escuchado muchas veces, en referencia a que no es lo que la boca dice, sino las acciones, lo que verdaderamente representa lo que hemos aprendido y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque siempre, hermanos, será fácil decir: yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo y sé quién es el Señor Jesús. Pero cuando venga el Señor Jesús, dice su palabra, ¿hallará fe en la tierra? Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, crees en sus mandamientos, crees en su obra, crees en sus palabras, y no lo haces, entonces desde el principio no has creído en Él. Porque hermanos, ¿quién de nosotros va al doctor y el doctor te dice: mira, tú estás enfermo de esto, de esto y de esto. Necesitas hacer esto, esto y esto. Y le dices al doctor: no, yo no tengo eso. Y tampoco tengo esto, y tampoco tengo el otro, y te vas. Si no crees lo que te está diciendo, entonces ¿para qué? Lo mismo ocurre con el Señor Jesucristo, y que es más grande que cualquier médico, que cualquier científico, que cualquier persona que te habla con la verdad, con una verdad, hermanos, que es intachable. Y eso quiero que lo entendamos hoy. Porque hoy, hermanos, la apostasía está tremenda. Le quieren encontrar a la palabra del Señor la forma de decir: el Señor Jesús es malo, el Señor Jesús es el enemigo, el Señor Jesús es lo peor. Hermano, no. Quiero que entendamos una cosa hoy, hermano. Yo no sé por qué, pero me han estado saliendo muchos videos de lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Rusia, en Ucrania, pero principalmente lo que está pasando con Israel. Hay una parte de las Escrituras que dice que cuando veas a Israel rodeada de ejércitos, entender que su fin ha llegado. Israel ahorita está haciendo, ¿cómo le podríamos llamar?
haciéndose enemigos de todos. ¿Por qué? Porque ya está escrito, hermano. Simple y sencillamente ya está escrito. Dice el gobernador de Israel que para justicia. Es más, su lema es para ellos, independientemente de la persona, ya sea niño, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea anciano. Todos, si son niños, son futuros delincuentes. Y si son adultos, ya son delincuentes. Dice él, hay que matar 30 o 40 todos los días para que aprendan. Estableció pedestales, no sé cómo lo podrían llamar ustedes, anfiteatro o algo así, para que ahí se ahorque a la gente y la gente lo ve. Y a ustedes les sonará a cosas de la Edad Media, ¿no, hermano? Hoy. Eso hacían en la Edad Media, hermano. Hoy lo van a volver a hacer. Muchas de las personas que salieron a dar alimentos, ya ni siquiera a la guerra, hermanos, a dar alimentos, fueron asesinados. Y todo eso está pasando hoy. Dice la palabra del Señor, principio de dolores. Ni siquiera es el fin, hermano. Es solamente el principio. ¿Qué tiene que ver con lo de Pedro, hermanos? Ahí es donde se va a ver a los verdaderos cristianos. Ahorita estamos muy bien, gracias a Dios. Pero llegará el momento, hermano. Fíjense, yo he estado ahorita con lo... Anoche, no sé si sintieron temblor. Poquito, pero se sintió. En septiembre siempre tiembla. Dicen, ¿qué vamos a hacer, hermano? Dice la palabra del Señor, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y lo dice con las siguientes palabras, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mejor haced frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense nada más, hermanos, ahí está la disparidad entre el bien y el mal. No huyas, haz frutos dignos de arrepentimiento, porque lo que viene es inevitable, hermano. Les voy a contar algo. Hoy en la mañana tuve un sueño. Yo sueño muchas cosas, pero nunca me acuerdo. Hoy tuve un sueño que podríamos considerar una especie de pesadilla. Yo desde que conozco al Señor Jesucristo, hermano, yo no tengo pesadillas. Pero hoy, no sé si por lo que está pasando hoy en el mundo, no lo sé. Soñé que allá en San Marcos estábamos reunidos en un lugar donde ahorita es el mercado nuevo, pero en ese momento en el que estábamos reunidos era un piso de cemento amplio y despejado. No había nada más que ese piso de cemento y al lado la carretera. Y en ese momento empieza un terremoto, ahí donde estamos todos reunidos, y vemos cómo se mueven las montañas. Yo veo, pues, cómo se mueven las montañas. Y les grito a todos, siéntense, siéntense. Y yo pensaba, pues está despejado, no hay nada que les caiga a nadie.
y que en eso, hermano, se levanta la tierra. Y como 3, 4 hermanos se levantan ahí junto con ese pedazo de tierra. Y les digo, bájense, bájense. Y en ese momento, debajo de la tierra salió como una raíz gruesa, grueso como un árbol. De ahí, debajo de la tierra, salió una especie de raíz, pero del grosor de un árbol. Y algunos hermanos, pensando que a lo mejor era más seguro ponerse debajo de esa raíz, le digo, quítense de ahí, quítense de ahí. Y uno no se quitó y le cae un pedazo de tierra, ¡plas!, y lo aplasta. Era un miembro de mi familia. Y lo vi, lo tomé en mis brazos, hermano. Y me acuerdo muy bien que su hijo de esta persona llegó en una moto y yo tomé a mi familia en mis brazos y me subí en la moto y rumbo para el hospital. Y yo llevaba aquí cargando al miembro de mi familia y llego a un lugar, sinceramente, los sueños son un poco abstractos, hermano. Yo no llegué al hospital, llegué a una casa donde había un doctor, una persona que era médico. Y de repente me dice, ya falleció. Y cuando me dice eso, hermanos, noto que ya no tengo a la persona en mi mano. Tengo una sábana nada más. Y en esa sábana la abro y sale un pajarito. De esos chiquititos, como gorrioncillos que andan por ahí, de esos cafecitos comunes que ven en todos lados. Y me dice, y le digo, ¿dónde está el cadáver? Me dice, ahí está. Y volteaba a ver el pajarito. Y yo no entendía, hermano. ¿Dónde está el cadáver?, le decía yo. Ahí está. Y entonces, eso fue algo que pasó por mi mente, hermano. Pensar, a lo mejor el shock fue tan grande que ya no puedo ver el cadáver. No sé si me entienden, hermanos, pero hay gente que cuando tienen un trauma tan fuerte que pierden por momentos. Por ejemplo, yo conocí a una persona que tuvo un trauma tan grande que se olvidó de las personas que le provocaron el trauma, como si no los conociera. Y no era que se había enojado con las personas y ya no las conocía. No, se olvidó totalmente de ellas por el shock. Entonces yo pensé, a lo mejor estoy tan choqueado que ya no veo el cadáver, a lo mejor allí está, pero yo no lo puedo reconocer. Eso decía yo en mi sueño. Y me sentí angustiadísimo, hermano. Y desperté, no como despierta uno tranquilamente, no. Me desperté espantado. Y lo recuerdo clara y vívidamente, hermano. Veníamos de camino para acá. Vengo platicando con mi hermano. Me decía él, bueno, pues, dice, pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo único que podemos hacer es confiar en el Señor. Porque incluso en mi sueño, hermanos, yo tenía la confianza de que, bueno, como está todo despejado, no nos puede caer nada encima. El inconsciente tratando de tranquilizarme, pero la realidad diciéndole, no puedes escapar de la ira venidera.
Me levanté con ese temor y en ese momento, hermano, me puse a orar. Si no tuviéramos a Dios, hermanos, esa angustia se arraigaría en el corazón. Pero tenemos a Dios y ese mismo Dios nos da esperanza, hermanos. Y miren, estaba yo con frío de repente así. Me puse a orar y me volví a dormir. Me levanté con mi mente más despejada. Hermanos, si hay una cosa que me está haciendo entender el Señor con todo eso, porque eso yo lo he estado predicando ya como dos semanas. Dice la palabra del Señor, no temas. No temas al que solamente puede matar el cuerpo. Dice, yo te diré a quién debes de temer. Teme no solamente al que mata el cuerpo, sino que después de matar el cuerpo puede echar tu alma en el infierno. A ese teme, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, que ¿qué padre de familia, sabiendo que su casa va a ser allanada, va a dormir? No, hermano. Si tú sabes que van a llegar a tu casa por la noche, vas a velar. Esperando que llegue el peligro porque quieres defender. Nosotros estamos viendo, hermanos, cada día más las cosas que están pasando. Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos bien ahorita. Pero la realidad es que ahorita mucha gente está pasando por muchas cosas terribles. Y miren, probablemente han tenido el mismo pensamiento, pero a veces yo mismo pienso, hermano, con lo de las guerras y que se están matando y todo eso, digo, están viendo que ya de por sí sin hacer nada, la gente ya está sufriendo con los desastres. Y aquellos pensando en matarse unos a otros, digo, a lo mejor lo que necesitan es que allá les vaya un desastre para que dejen de estar pensando en matarse unos a otros y empiecen a pensar en lo que va a suceder, en lo que verdaderamente es inevitable. Pero hermanos, el egoísmo, la amargura, la ira, la contienda, eso es lo que domina hoy, hermanos. Eso es lo que está pasando ahí en día. Y lo único que produce es más violencia, más amargura, más ira, más contienda, más disensión entre las naciones. Eso es todo, hermano. Eso es como el que está enfermo. Si tú estás sano, ¿en qué piensas? En trabajar, piensas en ganar dinero, piensas en hacer el trabajo, empiezas en ver tu familia. Cuando tú estás enfermo y no te puedes ni levantar de la cama, ¿estás pensando en el trabajo? No. ¿Estás pensando en que si la familia... No. ¿Estás pensando en que si dejaste algo pendiente? No. Lo único en lo que puedes pensar es en ser sano. Nada más. Es lo único que viene a tu cabeza, decir, ojalá fuera sano. Ahorita la gente está pensando de que, ay, tengo yo rencor contra ellos y esto y el otro y el otro. Pero nada más espérense a que esos principios de dolores se manifiesten. A ver si van a seguir pensando o les va a dar tiempo de estar pensando en que si tienen algún rencor contra alguien. Lo único en lo que van a estar pensando es, ojalá no nos pase lo que ya pasó en otros lugares. Sigamos leyendo. Versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todo en mí, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado
con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos les dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Ahora ustedes estarán pensando que dijo basta como que con eso alcanza, ¿no, hermano? Dijo basta porque no entendieron. Porque no entendieron los discípulos lo que él les estaba diciendo. En una ocasión detuvieron al Señor Jesucristo y le decían, ¿por qué tus discípulos están cortando espigas en día de reposo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Le dice el Señor Jesucristo, porque estoy con ellos. Porque yo estoy con ellos. No tienen necesidad porque yo estoy con ellos, pero cuando yo ya no esté más, entonces tendrán que hacer todas esas cosas, le dice el Señor Jesucristo. Lo mismo está aquí diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando yo los mandé que no llevaran nada, ¿les faltó algo? Le dijo, nada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús estaba ahí. Pero el Señor Jesús dice, ahora lo que está escrito de mí se va a cumplir. Yo ya no voy a estar más con ustedes. Les dijo, ahora sí, el que tenga bolsa, tómela. El que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero hermanos, no está hablando de las cosas terrenales. Hay una cosa que el Señor Jesús ha estado repitiendo a lo largo de su palabra, una y otra vez, hablando de los tiempos finales. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, la valentía, son cosas que el Señor ha estado repitiendo una y otra vez hasta el cansancio, hermanos. Porque eso es lo que verdaderamente nos salvará. Hermanos, cuando hay esperanza de escapar de la ira venidera, de alguna manera la gente intenta alcanzar eso. Pero para esto, hermanos, ya no hay esperanza. Va a pasar. Hagamos un compromiso con la realidad. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor va a pasar. Eso entendámoslo de una vez. Ahora, ya entendiste que va a pasar, ya entendiste que es inevitable ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a degradarte en la miseria, a quejarte como niño, a tirarte al suelo, a gritar? Te vas a levantar y vas a hacer lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios puso desde el principio en el corazón de su iglesia hasta el final. Para que en el último día, hermano, puedas hallar gracia y misericordia delante de sus ojos. Si tanto te angustia, ahí está, mira, ahí está tu padre, ahí está tu madre, ahí está tu hermano, ahí está tu ser amado. Abrázalo, háblale de la palabra. A veces hemos postergado hablar de la palabra del Señor a nuestra familia durante años, porque bueno, luego le voy a decir, o luego algún día, cuando venga el momento adecuado, le voy a hablar de la palabra del Señor, y ese momento nunca ha llegado, hermanos. El momento es ahora, porque se está acabando el tiempo, hermano. Los discípulos no entendieron, le dicen, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Basta. Y saliendo se fue. Versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Justo lo que estábamos diciendo hace un momento, hermanos. Les dice el Señor Jesucristo: va a venir sobre mí lo que ya está escrito. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Se fortalecieron y se pusieron a orar y dijeron: bueno, si va a pasar lo que tenga que pasar, hay que ponernos bien en las cosas del Señor. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Fíjense nada más. Primero, antes de que pasara, les dijo el Señor: orad para que no entréis en tentación. Se duermen. Y vuelve otra vez el Señor Jesús y les dice: orad para que no entréis en tentación. Hermanos, si nosotros, miren, yo les voy a ser sincero. Yo predico la palabra del Señor, y a mí, en lo que a mí respecta, hermanos, predicar la palabra del Señor ha sido como un tope, para que yo no voltee a ver al mundo. Para que es como un muro que no me permite volver al mundo. Porque como predicador yo tengo la responsabilidad de predicar, pero de vivir también lo mismo que predico. Y eso, aunque sea una carga invisible, me mantiene. Me mantiene en las cosas del Señor. Me mantiene en oración. Me mantiene en la lectura de la palabra. Muchos no predicamos. Y por ende, la responsabilidad que sentimos es menor. Y somos más propensos, hermanos, más propensos a volver a caer en el mundo. Y les voy a decir una cosa: la palabra del Señor dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y la palabra del Señor dice que a muchos se engañarán, aún a los escogidos. Eso es grave, hermanos. Porque aquel que anda en el mundo puede ser engañado, hermanos. Pero a los escogidos, a los que ya tienen el conocimiento. Eso veníamos platicando, hermanos, hace unos momentos, con el hermano Maganda. Veníamos en la camioneta, veníamos platicando. Dice, había este hermano que antes era bien espiritual, era bien lector de la palabra, era bien orador, y te ponían a platicar con él y enseguida te sacaba versículo tras versículo tras versículo de la palabra del Señor. Y ahora anda diciendo que Jesús es el diablo. ¿Cómo puede pasar de uno a otra cosa? Porque, hermanos, así es. La palabra del Señor dice. No lo podemos creer, pero así es. Ese mismo que al principio te predicó la palabra a ti, ese mismo que te hizo la invitación, que te dijo: oye, ¿no quieres conocer? ¿Quieres ver? Vente, vamos, te acompaño. Ese mismo puede ser que un día ya no esté más, que algún día caiga en la apostasía y va a intentar arrastrar a todos con él. Porque esa es la misión del enemigo, hermanos. El enemigo tiene la ventaja en un hecho, de que él ya está condenado. ¿Sí? Entonces a él ya no le interesa nada. Lo único que quiere es llevarse a la mayor cantidad posible. Es como el que ya va a morir y dice: bueno, pues ya no tengo nada más que perder, entonces pues me llevo a la mayor cantidad posible que yo pueda.
Por eso no tiene regla, no tiene valor, no tiene nada el enemigo. Hace lo que sea con tal de acabar con tu vida o con la vida de cada uno de nosotros, hermano. Yo tengo un conocido. Ustedes juzguen lo que le pasa. Le gusta mucho andar en moto. Y le gusta que suene el motor y le gusta correr rápido y le gusta frenar rápido. Y yo oro por él. Y le ruego al Señor, porque yo les he dicho muchas veces, ya la vida tiene sus propias dificultades, como para que nosotros mismos le estemos metiendo más. Pero este conocido siempre me platica, dice, siempre que hay un accidente de moto, siempre está él para presenciarlo. Y siempre me los platica. Y yo escucho por lo que alguien dice, mira, ¿supiste que se accidentó tal persona? Y él dice, ah, sí, yo lo vi. Como 3, 5 veces por ahí. Y él ha estado ahí para ver. Y le digo, ¿no te das cuenta? ¿Qué? Una señal. Te está hablando el Señor, te lo está mostrando claramente. No lo puedes ver. Nah. Coincidencia. Así. Fíjense nada más, el Señor muchas veces es claro, hermano. El que no quiere entender, como nosotros. Eso es triste. Muy triste, hermanos. Versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, cuando Jesús le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no falte. Ahora nosotros debemos orar los unos por los otros, para que nuestra fe no falte, hermanos, para que podamos pasar las tribulaciones. Ya se acabó el tiempo en el que nada más orábamos porque le fuera bien a mi negocio, para que tuviera yo riquezas, para que encontrara cosas terrenales. Ya se acabó ese tiempo fue la ignorancia. Dios no es pozo de los deseos, Dios no es genio de la lámpara para andar concediendo deseos terrenales, no. La oración y la palabra y la oración que escucha el Señor es aquella que va sin egoísmo, hermanos, que va acompañada del amor que Él mismo nos ha enseñado. Esa es la oración que Él escucha, hermanos. Si tú fueses al Señor, porque fíjense, una ocasión me habló una hermana y me dijo, hermano, yo tengo un hijo y este hijo no encuentra trabajo. ¿Puede orar por él para que encuentre trabajo? Yo le dije, voy a orar por él. Y lo que yo oré, le dije, Señor, no le oré al Señor para que él encontrara trabajo. Le dije, Señor, te pido por esa persona para que encuentre salvación en su alma, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque dice, no te preocupes por qué has de comer, qué has de vestir, qué has de calzar, porque el mundo tiene necesidad de esas cosas. Si tú las tienes, el mundo también las tiene. La diferencia es que Dios conoce tu necesidad y Él la suple, hermanos. Cuando el Señor Jesús les dijo, salgan sin alforjas, salgan sin capas, salgan, y les dijo, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. De la misma manera el Señor nos dice hoy, ahorita no te preocupes por lo material, preocúpate primero por lo espiritual y todo lo demás,
yo te lo voy a suplir, pero necesitas creer que eso pasará. Pero no es así. Muchas veces no es así, hermano. Y la respuesta que haya muchas veces, hay gente que no reniega. Y tú le dices, debes buscar al Señor Jesucristo. Y dice, sí, sí. Pero ahorita que termine yo de abrir mi tienda, cuando ya por fin me recupere económicamente, entonces voy a buscar al Señor. ¿Saben qué va a hacer el enemigo? Ahí lo va a tener. Ahí lo va a tener. Para que nunca busque de la palabra del Señor. Agachado, 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 agachado. En el momento en que suelte todo eso, porque mire, hermanos, testimonio hemos tenido de mucha gente. No viene a buscar de Dios hasta que están tirados en el piso, que ya no tienen nada, que la familia ya los abandonó, que ya el empleo ya se acabó, que el negocio que querían hacer ya se terminó todo ya. Entonces, y solo entonces, cuando ya no haya nada más, ahora sí, vienen a buscar de las cosas del Señor. Porque su esperanza, cuando todavía estaba aquello, era que se iba a levantar, que iba a funcionar, que iban a poder en sus propias fuerzas levantar. Y en sus propias fuerzas no pudieron hacer nada. Y ahora sí. Ahora, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Seamos inteligentes. Si ya sabes lo que ha de acontecer y ya sabes que primeramente el reino de Dios, lo inteligente sería buscar primeramente del Señor. Hemos dado testimonio, hermano. Mi familia llegó aquí sin nada, hermano. Empezamos de cero. Cuando vivíamos allí en Chilapa, venía el tráiler entero de pollo, hermano. Teníamos 2,000 pollos ahí en el corral. Venían por camionetas, se llevaban las jaulas. 300 pollos por camioneta, órale, vámonos. Todos los días. Pero el Señor nos bajó de ahí, hermano. Podían pensar, bueno, un negocio fructífero. Ahorita, una camioneta de pollo. Cada 3 días, hermano. Y con eso nos basta. Eso, años tiene, hermano, que no ha llegado ni un tráiler de pollo a la pollería. Y con eso basta, hermano. Sí, pero antes tráiler, sí. No. ¿Para qué? ¿Para qué perder mi tiempo acumulando cosas terrenales? Si con lo que Dios me ha dado me basta y sobra. ¿Por qué quiero más? Porque es lo que enseña el mundo, hermano. El hombre no se sacia de sus riquezas, hermanos. Esa es la verdad. Y hoy en día estamos viendo que la riqueza no va a salvar tu vida, hermano. Mucha gente dice que, ya ven que este varón llamado Elon Musk, que quiere hacer viajes a Marte, dicen, no sé si era verdad, que se quieren escapar del planeta porque ya saben que, vuelvo a repetirles, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todo es inútil, hermanos. Hay una ciudad celestial. Esa es la esperanza, hermanos.
Porque no quiero, hermanos, hoy hablarles de que, que el fin del mundo, que los terremotos, que los tsunamis, que las enfermedades, que las guerras, que las muertes, y que nos vayamos con un sentimiento de pesar en el corazón. No. Solamente es necesario que entendamos que todas estas cosas están pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque yo he notado que cada vez más las congregaciones que predican la palabra están cada vez más alejadas de la verdad. Ya no te predican esas cosas, porque les da miedo que la gente se vaya, porque les da miedo que la gente ya no vuelva. Pero hermanos, si esto no es para reunir más gente, esto es para que la gente conozca la verdad. Y si esa gente ya no vuelve, está bien, pero ya conocieron la verdad. Van a buscar, Dios va a hacer una obra en sus vidas. La palabra del Señor es como una semilla que se queda en el corazón, hermano. Y van a tropezadero, y van a caer, y se van a levantar, pero el Señor va a hacer una obra en esa persona. Ahora, si ya sabes, resignémonos, hermanos. El mal va a venir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Compartir la palabra, hermano? Abracen a sus familias. Háblenles del Señor. Si tienen el sustento diario, estén contentos. ¿Para qué matándose e intentando buscar más? Si tienen lo que se necesita. Mejor aprovechen su tiempo. Hagan lo bueno delante de los ojos del Señor. Vuelvo a repetir, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista predicaba, le preguntaban y le decían, nosotros somos cobradores, ¿qué debemos hacer? Y les decía Juan el Bautista, ustedes no cobren más de lo que deben de cobrar, sean justos, cuando cobren, sean justos. Y decían los guardias, y nosotros somos guardias, ¿qué debemos de hacer? Ustedes no extorsionen a los débiles, hagan justicia, eso es lo que deben de hacer, hermanos. Nosotros, como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Debemos hacer lo bueno, debemos hacer misericordia, debemos ayudar, debemos ver por los demás antes que por nosotros mismos. Porque eso es lo que enseñó Dios a nosotros. Si no predicaba el Señor, ¿qué pasaba haciendo, hermanos? Sanando gente. Eso es lo que hacía el Señor. Orando por los demás, enseñando a sus discípulos su conocimiento. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. No les digo, no trabajes, no les digo, no te preocupes por las cosas terrenales. Pero siempre y cuando estén en segundo plano comparado con el Señor. El Señor va primero. Ya para terminar. En Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, desde el 31, hablando de lo que estábamos diciendo hace un momento, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas, hermano? Las terrenales. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye,
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ahí está, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer. Hacer el bien. Dice el Señor, hacer el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Dice, hacer el bien allá afuera, y mucho más entre nosotros, hermanos. Orar los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, levantaos los unos a los otros. Yo recuerdo que hace un tiempo nos gustaba ilustrar todo eso con lo de las copas. La copa más pequeña, una más grande, más grande, más grande, más grande. En la copa más grande, en la copa más alta, perdón, está nuestro Señor. Ahí, de esa copa más alta, se derrama todo. Hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia la iglesia, hacia el mundo entero. La gracia del Señor se derrama hacia cada una de las copas en ese orden, hermano. Pero tiene que ser en ese orden, hermano. Si no, se rompe el orden. Si hay una cosa que el Señor ha manifestado es, todo debe hacerse en el orden en el que Él lo ha pedido, hermano. Lo demás, no tienes que pensar tanto, demasiado, no hay tanto que pensar. Mientras se haga en el orden que Dios lo ha pedido, hermano, podemos caminar con tranquilidad y libremente. Pero a veces queremos hacernos las cosas más cómodas. Y ahí es donde empieza todo mal. Ahora vemos el montón de religiones. Es bien cómodo nada más predicar la palabra del Señor y llenarse los bolsillos. Les voy a decir una cosa que yo no sabía, pero apenas me enteré. Si creen que los pastores enriquecidos de aquí, de México, son terribles, los de Estados Unidos, hermanos, hay un pastor que le daba la gloria a Dios porque gracias a su congregación se pudo comprar su primer carro de Fórmula 1. Así como lo ven, hermano. Así como lo ven. Real, ¿eh? No estoy bromeando, no estoy inventando. Ese es real. Yo no sé si todos saben qué es la Fórmula 1, pero háganse cuenta que la Fórmula 1 es la compañía de carreras más lujosa y terrenal que hay en el mundo, hermano. Pura gente rica anda ahí, pues, para que lo entiendan. Bueno, ese es el mundo que está ahorita, hermano. Y les voy a decir una cosa también, ya para terminar ahora sí. Perdonen, porque son muchas cosas que me han llegado al corazón en estos últimos días. Lo que dice este varón, el gobernador de Israel, está generando más odio y está haciendo que la palabra se cumpla. Todo se va a cumplir, hermanos. Y lo están haciendo. Pero hay una cosa que yo quiero que entiendan, hermanos. Ellos dicen hay que matar a todos porque si no los matan a todos se van a hacer delincuentes o van a ser futuros, ¿cómo le llaman? Terroristas. Los niños de hoy son los futuros terroristas, dicen. Por eso hay que matarlos a todos. Eso dicen ellos. Pero fíjense nada más, hermanos. Los niños no tienen culpa de nada. ¿Quiénes son los que están haciendo todo eso? Los gobernantes. ¿Cómo? El gobernante está en su casa. Ese no sale a la guerra. Ese no sale con pistola.
Ese no se arriesga en el campo de batalla. Pero el gobernante es el que dice, sí, hay que hacer guerra, sí, hay que matar, sí, hay que hacer. ¿Por qué les digo todo eso, hermanos? Porque la última vez apenas vi un video de este gobernante diciendo que iba a matar 30, 40 personas diarias. Y en los comentarios decían, el del bigotito tenía razón. ¿Quién es el del bigotito? Hitler. Bueno. Y luego otros comentarios que dicen, bueno, creo que hay que volver a hacer más jabones. Porque si no se acuerdan, a todos esos que mataban nos hacían jabón. Son cosas terribles, hermanos. Pero ahora, con lo que está haciendo esta persona, todo el mundo ahora odia a Israel. Y yo les voy a decir una cosa, no todo Israel tiene ese pensamiento. Pero la gente ahora dice, todo Israel también, como lo mismo que está haciendo Israel con los palestinos. Todos los palestinos son terroristas, dice. No, hermanos. Sí, hay terroristas entre los palestinos, pero no todos son terroristas y no todos piensan hacer el mal. Lo mismo está pasando con Israel, pero el pensamiento sesgado de decir, pues si ese gobernador es de Israel, todo Israel está igual que él. No, hermano. Y por eso es que ahora están haciendo eso, matándose fríamente, sin pensar, y que si es niño, maten niños, es adulto, es mátenlo todo. Eso hizo Hitler. Ahora está haciendo eso ese gobernador, está haciendo exactamente lo mismo, hermano. Y mucha gente está sufriendo. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente que ni siquiera quiere vivir eso, que si por ellos fuera se alejarían de todo eso y se irían lejos con tal de no estar cerca de los pensamientos de ellos. Pero ahí están porque no se puede escapar. Ahora, hermanos, yo insto y exhorto a cada uno de nosotros a que oremos por esas personas, no esperando que sufran las consecuencias de sus actos, sino que puedan encontrar en sus corazones, buscar lo que verdaderamente sirve. A veces pienso yo mismo, si todos nos apartásemos de esos gobernantes así, ahí se quedaría, solos. Pero nosotros mismos nos hemos encarcelado. Yo recuerdo todavía, hermanos, bueno, como si yo lo hubiera visto. Recuerdo que la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba gobernada no por un gobernante, por Dios, hermano. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros queremos rey. Y dijo Dios, no te han desechado a ti, le dice al profeta, no te desecharon a ti, a mí me desecharon. Hermanos, que nuestro gobernante sea Dios, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, Señor Jesús, en esos tiempos han estado pasando tantas cosas, Señor. Es inevitable que haya un cierto temor en nuestros corazones. Porque vemos, Señor, que la hora está cerca y nosotros todavía nos faltan demasiadas cosas. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos, Padre. Renuévame, Señor Jesús,
Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Para honra y gloria de tu nombre, Señor, hoy Padre, y en una oración de ruego y súplica, pedimos, Señor, que tu iglesia permanezca unida en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, que cada miembro pueda cumplir su función, y que todo aquel que quiere ser miembro, que quiera aprender, entender y ser lleno, Padre, ayúdale, dale fortaleza y valentía, porque el camino que está por delante es duro, pero su final es dulce. Hoy, Señor, te damos gracias, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén.